por la demora. Le presento al doctor Fabián Tulcanazo, especialista en gastroenterología, médico tratante del Hospital Eugenio Espejo, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología. El doctor nos va a acompañar el día de hoy con el tema Helicobacter pylori y la enfermedad acidopéptica. Muchas gracias, doctor Tulcanazo. Muchas gracias a ustedes. Ahí sí me mira, sí me escucha. Sí, doctor, perfecto. Podemos ver su pantalla y podemos escucharla. Ok, yo no les veo, pero bueno, vamos a seguir y perdón por el tiempo, ¿ya? No se preocupe, doctor. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí, conversar un poco. Mil disculpas por el tiempo, con la tecnología también, a pesar de la ayuda no pudimos, pero bueno, mil disculpas. Esperemos tratar de ser en horas del tiempo, tratar de ser un poco más concisos en relación con esto. En la úlcera péptica y el Helicobacter pylori. Vamos a comenzar un poquitito, nomás tratar de sintetizar un poco de la historia. Pues sí les puedo mencionar que hasta antes de 1980, prácticamente la acción del ácido, las úlceras gástricas, la gastritis, siempre era una odisea, siempre le echábamos la culpa, o en los anteriores, los que estudiaban, le echaban la culpa que el Helicobacter pylori estaba asociado al estrés, estaba asociado por las comidas muy condimentadas, estaba asociado a factores genéticos, a factores ambientales, el exceso de condimentos, y que prácticamente esta enfermedad, al erradicar este tipo de factores, se iba a mejorar. ¿Y qué es lo que pasaba? Las complicaciones, si recalco, si nos volvemos a remitir a esas complicaciones, las complicaciones que mayoritariamente eran en ese tiempo, hasta antes del 80, estaban las hemorragias que todavía existen, tratamientos refractarios, la refractividad a tratamiento, la malignización y la perforación. Esas eran las complicaciones. Incluso si alguna vez algunos de los compañeros de los ponentes están aquí eran cirujanos, podemos ver que hasta antes del 80 lo que más operaban los cirujanos eran este tipo de complicaciones. Pero prácticamente después de este año, después del 80, gracias a dos científicos australianos, Warren y Marshall, que en primera instancia incluso era bastante desconocida, era imposible, que se creía que una bacteria podía vivir en un medio ácido, no los creyeron. Incluso estos mismos autores tuvieron que ingerir, inocular las heces fecales con Helicobacter pylori y provocarse esta enfermedad. Hasta ese punto llegaron, pero pasaron los años y estos dos médicos fueron catalogados y tuvieron premio Nobel de medicina por este descubrimiento. En relación con la especialidad, las cosas que ha habido más avances en gastroenterología ha sido esto: el descubrimiento y el tratamiento del Helicobacter pylori, el tratamiento que ya existe para la hepatitis C, y la magnificación de los tratamientos, la magnificación y el instrumental para tratamiento endoscópico. Son los avances que ha habido en estos últimos años. ¿Qué es lo que podemos plantear frente a una gastritis, frente a la presencia de esta gran bacteria, que prácticamente es una bacteria mundial? Se plantea que en los países desarrollados existe la infección más de un 50%, en los países subdesarrollados, en este caso, existe más del 80%, y de este 80% de los países subdesarrollados que nosotros que estamos inmiscuidos ahí, de este 100%, esta bacteria que es una juntos con las caries dentales, es los procesos infecciosos más importantes en la humanidad. ¿Qué es lo que planteamos? Esta infección se va a transmitir en etapas tempranas, prácticamente
antes de los 5 años. Y esta cronificación, la presencia de esta bacteria en el estómago nos va a llevar a todos a tener una gastritis crónica, una gastritis crónica. De esta gastritis crónica que más adelante podemos ver, el 80% van a ser asintomáticos, pero el 20% puede tener complicaciones desde una gastritis crónica, hasta un cáncer gástrico. E incluso y hay hay otras enfermedades que ya se han evidenciado, tales como patologías de infección, patologías hematológicas, patologías cardíacas, disminución del crecimiento, el déficit de anemia por vitamina B12, anemia deficitaria por hierro, la trombocitopenia autoinmune. Es decir, va a haber un conglomerado de patologías relacionadas con las mismas. ¿Qué es lo que nos va a permitir? ¿Qué es lo que nos va a permitir el tratamiento? ¿Qué es lo que nos va a permitir el tratamiento del Helicobacter pylori? Los beneficios que vamos a tener. Vamos a erradicar, vamos a disminuir en un 50% la púrpura trombocitopenia idiopática, vamos a mejorar el déficit de vitamina de hierro y vitamina B12, va a disminuir el cáncer gástrico, vamos a aliviar la dispepsia asociada al Helicobacter pylori, vamos a evitar el cáncer gástrico, vamos a curar las úlceras gástricas y las úlceras duodenales, vamos a controlar la gastritis no avanzada. Como les había mencionado anteriormente, esta gastritis crónica, el 80% van a ser pacientes asintomáticos, van a tener una gastritis crónica, pero van a ser asintomáticos. Pero como les habíamos mencionado, vamos a tener úlceras gástricas, úlceras duodenales, un 20% patología estamos hablando, úlceras gástricas, úlceras duodenales, la gastritis atrófica, la púrpura trombocitopénica que les había mencionado, el déficit de anemias por déficit de hierro, de vitamina B12, así como también el cambio estructural de la gastritis crónica con metaplasia intestinal, la displasia y posteriormente el cáncer. Por supuesto, el Helicobacter pylori solito no va a producir esto, sino también van a estar factores ajenos a eso, dentro de ellos un componente genético, un componente ambiental, así como también el tipo de invasividad de esta bacteria. La bacteria, la erradicación de esta bacteria es extremadamente difícil. ¿Y por qué es extremadamente difícil esta bacteria? Pues el tema relacionado con eso, estamos asistiendo a que normalmente, muchas veces, el abuso de la utilización de antibióticos por cualquier cosa que no merece tratamiento, hemos suministrado, así como también nosotros hemos visto, o está en la bibliografía revisada, de que hay muchos personas, granjeros que alimentan a las vacas, animales de engorde, utilizan antibióticos y posteriormente nosotros lo ingerimos, ya desde ahí también ya podemos crear una resistencia antibacteriana. No tenemos en el tiempo actual la presencia de que en un 100% vamos a tener la erradicación del Helicobacter pylori. Es bastante difícil, a pesar de que cuando tenemos una bacteria tenemos que tener un 100% de efectividad, pero lamentablemente no disponemos de este caso. En estudios revisados en latinoamericano y sobre todo estudios colombianos que se han dedicado mucho, pues juntos Ecuador, Chile, Colombia y Costa Rica somos los que más tenemos incidencia de cáncer gástrico, por lo tanto les ha motivado ellos a estudiar esto. Ya prácticamente podemos decir, Grant, que es un científico el que más sabe de Helicobacter pylori, ya nos alertó en relación con eso, que hasta antes estamos hablando del 2014, ya había una resistencia alta. Si ustedes repiten, cuando ustedes eran estudiantes, utilizaban la famosa triple terapia, pero prácticamente cuando la triple terapia ya es inaceptable utilizar, pues la eficacia va por debajo del 70% y ya es contraproducente llevarle al tratamiento con una triple terapia, que vamos a ver qué es lo que podemos hacer, pues ya hay una resistencia bastante marcada a la presencia, a la utilización de la levofloxacina y de la claritromicina. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro?
¿Qué es lo que tenemos que tener claro en relación con esto? Es que las terapias de erradicación, conceptos básicos que ya prácticamente se han motivado, ya debemos utilizar ya no la triple terapia. Prácticamente la triple terapia está obsoleta. ¿Y qué es lo que tenemos que utilizar? 4 medicamentos, 4 antibióticos que vamos a ver más adelante que son eficaces. Pero siempre tenemos que tener, cuando nosotros vamos a atender, tenemos que tener una eficacia por intención del tratamiento por arriba del 90% y por protocolo por arriba del 90%. Por supuesto, debemos utilizar recomendaciones, la utilización máxima del ácido, no utilizar macrólidos ni levofloxacina, así como también nosotros no podemos, vamos a hablaros un poquito más de nuestra experiencia personal, igual que tenemos, ojalá podamos publicar en cualquier momento lo que tenemos avanzado, es que muchas veces sí estamos hablando de consensos, de metaanálisis, pero tenemos que tener esquemas de eficacia local y eso nos va a permitir erradicar, porque la idiosincrasia es diferente, los países son diferentes, por lo tanto no podemos bajarnos en consensos y en metaanálisis. ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que nosotros, qué es lo que hablamos aquí? Desde un punto de vista fisiopatológico, el Helicobacter, el Helicobacter pylori, con la presencia, ¿por qué son ineficientes los antibióticos? Sencillamente, el Helicobacter pylori es una bacteria que va a producir una capa de moco juntos con una capa de biofilm que le va a permitir tener como si fuese un caparazón. Al tener un caparazón bastante resistente a la acción del ácido, recuerden que el estómago va a secretar ácido y la acción, ácido, el pH del estómago prácticamente va a ser de 1,5. Y entonces, por eso decía que cómo es posible que una bacteria pueda vivir dentro de un medio ácido. Pues esta bacteria, con lo que estábamos diciendo, la formación del moco y el biofilm, ¿qué es lo que va a permitir? Formar nichos, santuarios, igual que la tuberculosis, nichos, santuarios que van a alojar primeramente, gracias al moco y al biofilm, se van a permitir adosar primero a las criptas y posteriormente a la célula y va a vivir, va a cronificar y posteriormente todas las complicaciones. Si podemos ver aquí en esta capa, en esta imagen, prácticamente cuando nosotros tenemos Helicobacter, podemos tener el biofilm prácticamente más del 90%. Cuando no hay Helicobacter, el biofilm no existe. Por lo tanto, ese es el gran caparazón, la gran resistencia que tiene el Helicobacter pylori y por eso su resistencia. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Ya les habíamos mencionado que hay una alta resistencia con estudios, con evidencias, una alta resistencia a la claritromicina, al metronidazol, a la levofloxacina, y esto van por arriba del 15, del 40 y el 20%, que prácticamente, si podemos decir esto, prácticamente ya no servirían, pero vamos a ver que sí, en teoría ya no nos va a servir, pero al realizar otras cosas que les vamos a explicar, vamos a ver que no son tan malos. Entonces, las altas tasas de resistencia a los antibióticos utilizados en los estudios que realizaron los colombianos, pero tanto en Colombia como en Latinoamérica, prácticamente las terapias empíricas de primera línea van a ser adecuadas, por supuesto, con una triple terapia, con una cuadriterapia. Aquí podemos ver, por favor, quiero que se graben un poquito esto, porque nosotros estábamos acostumbrados a utilizar esta gama. Estos son los antibióticos que nosotros debemos utilizar para la erradicación de este gran enemigo de la humanidad, de ustedes y de mí, llamado Helicobacter pylori. ¿Cuáles son los medicamentos que crean resistencia en estos tiempos? Los más conocidos, le recuerda, la claritromicina, el metronidazol,
la levofloxacina, que es lo que nosotros tenemos en nuestro medio, así como también la amoxicilina y la tetraciclina, pero en una, en, en menor proporción que los anteriores. Si es que nosotros sospechamos, pensamos que es la amoxicilina, ojo, la amoxicilina es resistente al metronidazol, podemos plantear que no es así, pues el Helicobacter pylori no produce beta-lactamasas, por lo tanto, podemos utilizarles, podemos seguir utilizando la amoxicilina, incluso podemos, más adelante vamos a ver que hay un tratamiento que se llama dual, con dosis altas de amoxicilina y un inhibidor de bomba de protones, podemos resolver. ¿Cuáles son los antibióticos de rescate? Que hasta el otro día el rescate era la levofloxacina, pero ustedes como vieron en la información anterior ya prácticamente hay resistencia. Van a ser dos medicamentos, que es la furazolidona y la rifabutina. Lamentablemente, la rifabutina solo se vende en los Estados Unidos y es bastante caro, y la furazolidona sí tenemos en Latinoamérica. El país vecino, que es Colombia, sí lo tiene. Es que si fuese el caso, tendremos que acudir allá. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que cuando nosotros tenemos una gastritis atrófica con metaplasia intestinal, cuando nosotros ponemos tratamiento médico, podemos revertir en primera fase la atrofia, pero siempre solo la atrofia localizada a nivel de antro, no así la metaplasia intestinal, que vamos a ver igual que la metaplasia no es reversible. Aquí no nos podemos olvidar la carcinogénesis, que en algún momento nos habló el modelo de Pelayo Correa, que él nunca pudo, él hizo sus ensayos científicos, pero no pudo ver, pues él, pero sí nos quedó la información de que al tener primeramente vamos a tener un estómago normal, pero posteriormente, por la invasión del Helicobacter pylori, esa es la historia natural del cáncer gástrico, una gastritis superficial, una gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer. Por supuesto, esta gastritis, por la acción, por la producción de lipoproteínas, el CAP, esto es los factores oncogénicos para que el Helicobacter pylori se convierta en un factor oncopático. Aquí podemos ver, por supuesto, cómo nosotros podemos evitar la evolución de la gastritis crónica superficial, disminuyendo la sal, dosis altas de antioxidantes, y de esa forma podemos evitar la formación de radicales libres, las nitrosamidas, y por supuesto, la eliminación de evitar más complicaciones, como les habíamos mencionado, el Helicobacter pylori, todo lo que puede producir. ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿Cómo se beneficia el paciente con el tratamiento del Helicobacter pylori? Nosotros tenemos que poner, recuerden también, es que no todo dispepsia es Helicobacter pylori, pero la dispepsia asociada al Helicobacter pylori va a mejorar, pero de una otra manera. Si no podemos comprobar, por lo menos vamos a saber que va a erradicar infecciones, otro tipo de complicaciones asociado al Helicobacter pylori. Por lo tanto, el Helicobacter pylori es una indicación cuando nosotros sospechemos o diagnostiquemos una dispepsia funcional. ¿Qué es lo que nos está hablando? Ya estamos hablando en relación, una de las complicaciones, igual las evidencias, cuando nosotros tenemos pacientes con úlceras gástricas o pacientes con úlceras duodenales, complicadas o no estén complicadas, hayan sangrado o no hayan sangrado, que están evidencias fuertes, con una evidencia alta, tenemos que exigir a las instituciones públicas o privadas que debemos garantizar la erradicación de la úlcera, a pesar de que este ya esté erradicado, perdón, esté cicatrizado. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto en relación con el Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori y la ingestión de Aedes? La presencia de Helicobacter pylori y la ingestión de Aedes, no lo digo yo, se plantea que hay 61 veces, hay probabilidades de que
los AINES juntos con el Helicobacter pylori produzcan úlceras y por ende, las complicaciones que anteriormente habíamos dicho. Por lo tanto, AINES y Helicobacter pylori es necesario erradicar en pacientes, sobre todo en pacientes que más de 65 años que van a tomar AINES, debemos erradicar el Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que pasa con otra complicación del Helicobacter pylori y en los pacientes con linfoma? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Recomendación fuerte de que todo paciente que fue diagnosticado un linfoma mal de bajo grado debe ser tratado y eliminado por ende el Helicobacter pylori. Aquí nosotros ya anteriormente les habíamos hablado un poquito en relación con qué es lo que pasaba con la metaplasia intestinal, qué es lo que nos dicen las evidencias, qué es lo que nos dicen las evidencias. Tenemos que estar claro que el Helicobacter pylori es de suma importancia eliminar. ¿Por qué? Porque erradicar el Helicobacter pylori prácticamente estamos haciendo una quimioprevención. Se plantea que más del 90% de los pacientes con cáncer gástrico son el responsable del Helicobacter pylori. Y si eliminamos y si le tratamos el Helicobacter pylori, prácticamente estamos haciendo una quimioprevención. Por lo tanto, debemos tratar y recordar que cuando nosotros tenemos metaplasia intestinal, habíamos hablado, lo que nos hablaba de Pelayo Correa, gastritis crónica, gastritis superficial, gastritis crónica, atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. Y recordar que la metaplasia intestinal es un paso a la displasia y posteriormente el cáncer. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar al Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que nos dice en relación con los pacientes, que sospechemos que tiene Helicobacter pylori y anemia ferripriva? Perdón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, descartar o confirmar de que esta anemia ferripriva es el factor etiológico son otras cosas. Es decir, puede haber un sangrado ginecológico, puede haber una patología renal, puede haber una enfermedad inflamatoria, puede haber pérdidas intestinales por otra cosa que no sea el Helicobacter pylori. Pero si nosotros ya descartamos que esta no es, pues claro, tenemos que tratarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para optimizar el tratamiento? No puede ser el tratamiento menor de 14 días. Utilizar en dosis altas la acción del ácido. Debemos tratar, conversar con el paciente la importancia que tiene el tratamiento. Aquí realizar cultivos, que lamentablemente aquí en Latinoamérica es bastante difícil. Una historia natural, una historia personal adecuada, astenia, anorexia, pérdida de peso, que tenga síntomas generales, sospechar que ya tiene, porque el cáncer gástrico muchas veces es asintomático también, pero el componente genético, los antecedentes familiares nos pueden orientar a eso. Aquí es una cosa muy importante que tal vez no, si es importante, es el Helicobacter pylori tiene, cuando estamos a nivel del hígado, una proteína que se llama CIEP. Esto nos va a orientar si hay metabolizadores, es decir, si hay la absorción adecuada o no hay absorción adecuada, pero el Helicobacter pylori, lamentablemente, con la utilización de inhibidores de bomba de protones, nos puede producir eso. Y aquí estamos hablando en relación con este CIEP, es que hay dos medicamentos, hay varios inhibidores de bomba de protones, pero el Bonazepam, que es un medicamento que lamentablemente no disponemos en nuestro medio, no disponemos en nuestro medio,
ese se plantea que no es un metabolizador rápido, por lo tanto, la acción del ácido, la acción del inhibidor de bomba de protones va a ser adecuado. Si es que tenemos que escoger entre inhibidores de bomba de protones, está demostrado que no tengo ningún compromiso ni con el rabeprazol ni con el esomeprazol, pero sí está demostrado que estos dos medicamentos no son metabolizadores rápidos, ¿sí? Y nos van a ser más útil para la erradicación del Helicobacter pylori. Podemos utilizar el famoso omeprazol, pero vamos a ver que no es tan bueno. Pero si podemos escoger, si no tenemos que escoger, pues daremos omeprazol. Pero si podemos escoger una recomendación, rabeprazol, el rabeprazol o el esomeprazol. Aquí, ¿qué es lo que podemos hablar? ¿Qué es lo que estamos hablando? Que el Helicobacter pylori, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el tratamiento antibiótico, que es tema de conversación? Habíamos mencionado que el pH normalmente es por debajo de 2. Nosotros necesitamos, ustedes ven aquí que un pH 4.8 el virus está viviendo, pero nosotros al utilizar dosis altas de inhibidores de bomba de protones, vamos a aumentar el pH y por lo tanto el Helicobacter se replica. Ese es el momento cuando nosotros debemos, porque utilizamos dosis altas de inhibidor de bomba de protones para que el Helicobacter a ese pH se replique y pueda ser eliminado. La alta resistencia en Latinoamérica, habíamos visto la claritromicina, la levofloxacina, el metronidazol. Lo importante, al existir esta elevada resistencia que nosotros normalmente en Latinoamérica tenemos que utilizarlas como tratamiento de primera línea, una dosis cuádruple o híbrida, o también la dual, que es la dosis alta de la amoxicilina. Este cuadrito es lo que les había mencionado anteriormente. Grant, que es uno de los que más sabe de Helicobacter pylori, podemos plantear que él hizo una clasificación como intención de tratamiento. Si nosotros vamos a dar un tratamiento con una eficacia menor del 80%, él nos plantea que es inaceptable. Cuando nosotros tenemos un tratamiento que esté por arriba del 90, planteamos que es aceptable. Pero si tuviésemos por intención de tratamiento más del 90%, más del 95%, que es la cuadriterapia, es la más adecuada. Aquí podemos ver lo que nosotros les mencionaban sobre la utilización de los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones, por favor, podemos dar, pero fíjense en esto, que cuando nosotros damos inhibidor de bomba de protones 2 veces al día, en dosis altas, la eficacia es más del 82%. Cuando damos inhibidor de bomba de protones, dosis bajas, la incidencia, la eficacia es del 74%. Y solo la utilización de inhibidores de bomba de protones vamos a tener una ganancia del 12%. Aquí podemos ver grandemente el por qué estamos utilizando las dosis altas de inhibidor, las dosis altas, el por qué utilizamos la amoxicilina, recordando que la amoxicilina, el Helicobacter pylori felizmente no produce beta-lactamasas, por lo tanto podemos seguir utilizando y podemos ver que nosotros estamos acostumbrados a utilizar dosis de amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, pero vemos el MIC que hay espacio vacío en esta meseta, pero vemos que cuando nosotros utilizamos 1 gramo o 500 cada 6 horas, prácticamente va a estar cubierto las 24 horas y ahí es cuando con la supresión del ácido vamos a intentar, vamos a valorar y vamos a eliminar la bacteria. Aquí podemos ver en esta tablita que cuando nosotros hacemos cultivo, que es lo más adecuado, pero lamentablemente nosotros en estos momentos no disponemos. Vamos a correr un poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
ustedes ya habíamos hablado que el tratamiento para el Helicobacter pylori, la triple terapia prácticamente ya no debemos utilizar, pero lo más importante, podemos utilizar la terapia concomitante con 3 antibióticos sin bismuto, pero recuerden que ya prácticamente la eficacia está por debajo del 80%, por lo tanto no. Lo que debemos utilizar son las cuadriterapias con la asociación de bismuto y la terapia híbrida. ¿Cuál es el esquema de primera línea para el Helicobacter pylori? Recuerden que habíamos dicho que la resistencia local es muy importante. Recuerden que no podemos utilizar levofloxacina ni los macrólidos. Tenemos que guiarnos por un cultivo, pero lamentablemente no hay. Y debe haber estudios referentes al mismo. ¿Cuál es la terapia de primera línea? Que eso es lo que nos debe motivar a ustedes. Con pruebas, con cultivo, sin cultivo. Les había dicho que no, lamentablemente aquí en Latinoamérica no contamos con eso. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Utilizar las terapias triples por 14 días con inhibidor de bomba de protones, la asociación de amoxicilina, claritromicina o metronidazol. También podemos utilizar la triple terapia con quinolonas más la asociación de bismuto, la cuadriterapia clásica y la híbrida. Aquí está la terapia cuádruple con bismuto, es la más antigua, pero le habíamos dejado de no utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden, inhibidor de bomba de protones 2 veces al día, amoxicilina de 500 o 875 de 3 a 4 veces al día por 14 días. El Cisbacter, lamentablemente nosotros no disponemos aquí, pero sí tenemos el succintato de bismuto o bismutol. Eso podemos dar 2 veces al día o 3 veces al día. Podemos dar la levofloxacina 1 vez al día y miren cómo tenemos la eficacia. Recuerden, la triple terapia no, sino siempre con la asociación de bismuto. Y la eficacia vamos a tener por arriba del 90%, que es el tratamiento ideal. Aquí podemos ver el mismo que les habíamos mencionado. El otro, aquí asociamos bismuto 4 veces al día, lo que tenemos aquí, como es el succintato de bismuto. Podemos utilizar la tetraciclina y el metronidazol. Miren cómo está la adherencia al tratamiento. El éxito es más del 95%. ¿Cuál es la famosa terapia híbrida? Que tiene una eficacia por arriba del 91%. ¿Qué es lo que podemos dar? Recuerden, exomeprazol desde el primer día hasta el 15º día, dosis altas, 40 miligramos en ayunas y 30 minutos antes de la merienda por 14 días. Asociado a amoxicilina, 875 miligramos o 503 veces al día por 14 días. Y al 7º día podemos asociar doxiciclina o tetraciclina 2 veces al día más succintato de bismuto. Esa es la terapia híbrida. Es decir, por 7 días damos inhibidor de bomba de protones y amoxicilina y al 7º día asociamos tetraciclina o también podemos dar el metronidazol. Eso es la famosa terapia híbrida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que habíamos dicho, tratamiento del Helicobacter pylori, utilizar esquemas de mejor eficacia, independientemente de las guías. ¿Qué nos va a permitir los beneficios del Helicobacter pylori? Vamos a eliminar las úlceras gástricas, el linfoma, las gastritis, las anemias por déficit de hierro, por déficit de vitamina B12. Aquí podemos ver la eficacia. Cuando dábamos triple terapia, prácticamente por 65%. Cuando damos la cuadriterapia, prácticamente ya estamos llegando al cerca del 95%. Lo que está en boga
aparentemente la utilización de probióticos. Prácticamente estamos invadidos por la comercialización de los probióticos. Pero lamentablemente los probióticos no son más que alimentos que van a entrar en nuestro organismo, nos van a ayudar. Miren cómo están. Con probióticos, con la triple terapia, estamos hablando que puede haber la erradicación en un 85% y solo si sin probióticos un 71%. ¿Qué se beneficia? Solo utilización de los probióticos, un 12%. Prácticamente muy poco. ¿Qué es lo que podemos utilizar? ¿Qué es lo que podemos utilizar? El Lactobacillus reuteri, que es el que más evidencia tiene, pero podemos ver cuando nosotros utilizamos el Lactobacillus reuteri más inhibidor de bomba de protones, la tasa de erradicación es del 60%. Y el placebo prácticamente no ha habido ninguna respuesta. Lo que está demostrado es que cuando nosotros damos, si tuviésemos que utilizar, podemos utilizar el lactobacillus, los probióticos con la triple terapia, eso no llega al 100%, pero sí nos puede eliminar, pero con una mejor incidencia. Es preferible no utilizar, no hay evidencias reales de que es útil, la utilización del lactobacillus. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer en el tratamiento del Helicobacter pylori? Por favor, dejar esos packs. Ustedes han visto que en las farmacias o los visitadores nos traen los packs de 7 a 10 días. Por favor, no. Menos de 7 a 10 días, no. Recuerden la alta resistencia al Helicobacter pylori y a la claritromicina. No debemos repetir el mismo esquema que ya fracasó. No presumir que lo que nosotros hacemos ya está ahí. Tenemos que comprobar que el Helicobacter pylori fue eliminado. No inventar tratamientos. Y recordar que no todo síntoma digestivo, el causante es el Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que nos dice? Un mensaje, la locura o estupidez es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Por lo tanto, no podemos utilizar a sabiendas que si utilizamos y nos fue mal, no podemos utilizar, tenemos que cambiar. No olvidar que el único Helicobacter pylori bueno es el que está muerto. Muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes? Explicarles, por favor, los efectos colaterales. Se ha planteado que los efectos colaterales, cuando damos toda esa farmacia, toda esa quimioprevención, la mayor cantidad de síntomas asociados a esto va a estar asociado por alteración del gusto, la presencia de diarreas, náuseas, dolor abdominal, un 23%. Pero se plantea que solo el 3% por estos síntomas, si le explicamos bien, suspenden el tratamiento. Esto es muy importante, por favor. Ya habíamos hablado anteriormente cuál es lo que aquí está más didácticamente. Utilizar inhibidor de bomba de protones 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la merienda por 14 días. Utilizar, por favor, el succitato de bismuto y recordar a los pacientes que cuando ingerimos puede haber una pseudomelena que es asociado al bismuto. Podemos utilizar tetraciclina o metronidazol. Cada 8 horas, siempre por 14 días. Si hay resistencia, si es alérgico, no utiliza el metronidazol, podemos utilizar la furazolidona. Aquí podemos hablar lo que habíamos hablado, el famoso MIG, cuando nosotros utilizamos no tenemos cubiertas las 24 horas con antibióticos, miren cómo hay la mejoría grandemente, del 78 al 80% la presencia del antibiótico. Aquí está un error, es 83, miren el 90, del 90 al 91, por lo tanto, debemos utilizar dosis fraccionada de antibióticos. Recuerden que es una quimioprevención esto. Todo el Helicobacter pylori buscado, encontrado, debe ser eliminado. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo de rescate, lo que habíamos dicho, ¿qué debemos utilizar? La furazolidona o la rifabutina. Recuerden que la rifabutina no tenemos en Latinoamérica, sí en Estados Unidos, pero sí la furazolidona.
siempre y cuando hemos fracasado en los otros tratamientos, ahí es cuando nosotros debemos utilizar este tipo de esquemas. ¿Cuáles son los errores en las terapias de erradicación? Recuerden lo mismo, no utilizar la triple terapia, no utilizar de 7 a 10 días, no repetir los mismos antibióticos que ya fracasaron, no utilizar dosis bajas de inhibidor de bomba de protones, no explicar al paciente los efectos colaterales y la importancia que debe tener el erradicar la bacteria y no comprobar que el Helicobacter pylori fue eliminado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar que el Helicobacter pylori fue eliminado? De 4 a 8 semanas después de terminar el tratamiento, debemos hacer una prueba de aliento, pero más económico, más factible, un test de heces fecales, 4 semanas, 4 a 8 semanas después de haber llevado tratamiento médico, fácilmente podemos comprobar que fue eliminado el Helicobacter pylori y podemos ser manejado, tener controlado esta bacteria. Aquí está esto, nosotros no disponemos 3 en 1, que es ahí en Europa, vamos a dar en una misma fórmula, la misma pastilla, está el bismuto, el metronidazol y la tetraciclina, y podemos dar inhibidores de bomba de protones por 2 veces al día, y miren la alta incidencia, es 3 en 1, pero nosotros aquí en Latinoamérica, nosotros no contamos ese medicamento. Ya les habíamos hablado aquí del omeprazol, un equivalente al mismo, amoxicilina, 1 gramo 3 veces al día, eso es lo que podemos utilizar, o también podemos utilizar el cambio con tetraciclina o, asociado al bismuto. Todos recuerden que las evidencias, todo es la utilización por 14 días. Ya habíamos mencionado aquí la gran valía que tiene la utilización del metronidazol. Aquí es para recordar igual la clásica del bismuto, asociado la cuadriterapia con el bismuto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros estamos hablando del Helicobacter pylori, eliminar, comprobar que fue eliminado. Cuando tenemos que hacer una endoscopía, siempre que nosotros tengamos una úlcera. La úlcera gástrica, tenemos que repetir 2 meses después una endoscopía y comprobar la eliminación correcta y los daños histológicos que debemos tener. Una úlcera duodenal no debe realizarse una endoscopía. Una úlcera gástrica sí necesita realizar una endoscopía. ¿Qué debemos llevarnos? Un tratamiento por 14 días, inhibidor de bomba de protones más 3 antibióticos, verificar la erradicación del Helicobacter pylori a través de heces fecales y recordar que va a disminuir en más del 50% el riesgo de cáncer gástrico. Los probióticos todavía no están comprobados que son eficaces y siempre lo mejor va a ser erradicar el Helicobacter pylori. Somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Tulcanazo, por su charla bastante comprensible y sobre todo sobre los diferentes aspectos a considerar sobre el tratamiento de Helicobacter pylori que tenemos que considerar en nuestra práctica y evitando a toda costa esta antigua terapia que puede causar resistencia. Doctor, solo una pregunta rápida. Tal vez nos podría comentar acerca de los errores en la práctica clínica que usted ha visto sobre el manejo del Helicobacter pylori. Bueno, además de que nos comentó que puede causar resistencia, tal vez también puede ser no indicar los efectos adversos, como usted comentó, pero tal vez algunos otros que tal vez usted considere. Recalcar, doctores, que todo el Helicobacter no es dispepsia. Pensamos que todo el dolor abdominal, todas las molestias digestivas es Helicobacter. Hay una infinidad de patologías digestivas que está asociado el Helicobacter pylori y no cansarnos de buscar otro tipo de patologías. Y recuerden que cuando nosotros salgamos, no sé qué pasamos, cuando nosotros hagamos una endoscopía, tenemos que nosotros exigir al gastroenterólogo que haga, para buscar el Helicobacter pylori, si nosotros queremos buscar no debemos hacer pruebas serológicas en sangre, por favor, porque muchos pacientes nos dicen, es que ahora dicen que se hace la endoscopía en sangre. No es así, solo la serología.
nosotros le podemos encontrar en serología el Helicobacter pylori y puede dar positivo hasta 3 años. Por lo tanto, no debemos indicar análisis de sangre para detectar el Helicobacter pylori. Si solo le están buscando el Helicobacter pylori, pues busquemos a través de heces fecales. Si es que ustedes que estamos, pero si queremos saber qué ha hecho el Helicobacter pylori y sabiendo que la gastritis crónica puede llevar a metaplasia y displasia cáncer, exijamos a un paciente hacerle una endoscopía. Como les digo a mis estudiantes, hagamos una endoscopía a los pacientes más de 40 años y no tiene nada, pues sigamos adelante. Ojo, el cáncer gástrico silente y a los ecuatorianos nos golpea mucho. Por lo tanto, a un paciente mayor de 40 años con antecedentes familiares y síntomas refractarios que ya le tratamos el Helicobacter pylori en heces fecales o cualquier otro método, le desparasitamos, pues obligatoriamente hagamos una endoscopía. Hagamos una endoscopía. Y si tratamos, por favor, no nos olvidemos, de 4 a 8 semanas indicar, es una prueba barata, la realización de heces fecales en busca del Helicobacter pylori. Eso sería mi recomendación. No olvidar que el tratamiento del Helicobacter pylori, la triple terapia está obsoleta. Tenemos que dar 4 antibióticos, 4 medicamentos, un inhibidor de bomba de protones, 2 antibióticos y asociar el bismuto. Es lo que está en boga, no menos de 14 días. La endoscopía debemos realizar a todo paciente que tenga una úlcera gástrica. La úlcera adrenal no necesita endoscopía, solo seguimiento clínico. Listo. Y doctor, tenemos otra pregunta que nos dice, si a las 4 semanas post tratamiento para Helicobacter pylori sigue saliendo positivo el control de antígeno en heces, ¿es indicativo de endoscopía o iniciamos nuevo tratamiento con otra No, pauta alternativa? hablamos de los diferentes escamas, de primera línea, de segunda línea. Tenemos que cambiar, rotar de antibióticos. No es necesario. Si Tony no tiene factores de riesgo, no tendría indicado. Perfecto, doc. Y otra pregunta que tenemos es, sobre todo, cuando se realiza, ¿cuándo indicaría o cuándo sería indicado realizar un cultivo para Helicobacter pylori y qué se buscaría en la misma? Lo ideal, incluso si cuando nosotros remitimos a la primera fase, que es el tratamiento de primera línea, que en el mundo está demostrado, es la susceptibilidad. O sea, debemos hacer pruebas de cultivo, pruebas moleculares, pero lamentablemente, como les dije, en nuestro medio ni en Latinoamérica no se hace. Lo ideal sería eso, y ese es el esquema de primera línea, pero lamentablemente no contamos con cultivo. Y entonces, por lo tanto, demostramos en los datos que traíamos que con cultivo, con la cuadriterapia asociado al bismuto, dan el mismo nivel de curación. No contamos en Latinoamérica con cultivo. Es lo ideal, es lo que está escrito, pero es difícil. Pero si nosotros damos la cuadriterapia, ténganlo por seguro que lo vamos a hacer. Una experiencia personal que todavía no transmitimos, pero esperamos. Hasta el otro día utilizamos la triple terapia y no nos ha dado mal resultado. Nosotros, yo trabajo en el Hospital Eugenio Espejo y nosotros estamos utilizando el esquema de amoxicilina 500 cada 8 horas, metronidazol cada 8 horas por 14 días, dosis altas de inhibidor de bomba de protones, el succitato de bismuto, una cucharada cada 8 horas y les podemos hablar y les garantizamos que el tratamiento, la curación va más del 90%. Nos acercamos a la bibliografía. Anteriormente la resistencia era franca, pero el bismuto, un medicamento que anteriormente nadie le hacía caso, está en boga. 2 antibióticos, un inhibidor y el bismuto, vamos a resolver. Por favor, llévense eso a la casa. Muchas gracias, doc. Y una última pregunta que tendremos es, ¿la detección en heces fecales de Helicobacter pylori puede ser afectada durante el uso de inhibidores de la bomba de protones? Sí puede ser. Por eso lo que se aconseja 4 o 8 semanas después de terminar el tratamiento, se debe no utilizar inhibidores de bomba de protones, porque se plantea que el omeprazol es un bacteriostático. Si ustedes miraron que cuando nosotros utilizábamos, solo utilizando el omeprazol, había apoyo, podríamos brindar un 12%, de un 8 al 12%, por lo tanto, nos puede falsear
ese examen de heces fecales en busca del Helicobacter pylori. Es preferible 4 o 8 semanas después indicar, porque sí puede falsear. Es preferible no indicar inhibidor de bomba de protones. Indiquemos antiácidos, sigamos aconsejando la dieta, pero no debemos utilizar inhibidor de bomba de protones. Perfecto. Muchas gracias, doctor Tulcanazo, por su charla bastante esclarecedor y sobre todo por contestar a las diferentes preguntas que hemos tenido los participantes. Gracias por su charla nuevamente y una muy buena noche. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. doctor.